empty space. All over me, all over me. Millions of ice cubes dance on my skin. All over me, all over me. Inside is winter and outside it's spring. Fire of indifference, taunting me inside. Want the rain to fall in these ashes to subside. Wishing my memories back to another place. Feeling this part of me with empty space. All over me, all over me. Millions of ice cubes dance on my skin. All over me, all over me. Inside is winter and outside it's spring. Hola, buenas noches a todos los que están conectados en el Hangout. Ya hemos enviado varias veces el vínculo para que podamos comenzar con el curso. La idea es que vamos a esperar un par de minutos más. Ya vi, tenemos como 82 personas conectadas en este momento. Y bueno, vamos a dar un par de minutos más. Unos 3 minuticos más para que podamos iniciar con el curso. Tenemos franquicias de Maracaibo conectadas, tenemos conectados también gente de Panamá, tenemos algunos franquiciados de Colombia. Y bueno, ya vamos a empezar. It's spring. Bueno, un minuto más y vamos a iniciar nuestro primer hangout de estadísticas en Flex. La idea de este primer curso es que podamos orientarlos un poco a saber cómo podemos utilizar Flex para que nos dé las estadísticas de lo que sucede en el mercado y con estas estadísticas poder tener un provecho y orientar nuestras estrategias.
En el día a día, muchos de nuestros franquiciados que inician en Renta House, podemos decirlo así, entran a un nuevo mundo. Muchos de ellos no vienen del mundo inmobiliario, sino la gran mayoría no vienen del mundo inmobiliario. Y obviamente entran un poco perdidos, y muchas veces los franquiciados con mucho tiempo también pierden un poco el rumbo, el norte, hacia dónde se dirige el mercado, cómo podemos enfocarnos a lo que más se está vendiendo, cómo podemos orientar nuestros esfuerzos de captaciones. Y pues la idea de este curso es poderlos orientar un poco hacia cómo puedes generar ese plus, esa ventaja competitiva, no salir a tirar flechas, a captar cualquier inmueble, sino comenzar a orientarte y obviamente con esa orientación poder llegar a tener un resultado mucho más óptimo sobre lo que haces en tu día a día, ¿no? Poder optimizar esos tiempos y poder tener un resultado traducido en cierres mucho más efectivo y obviamente mucho más productivo en el día a día. Flex como tal es una herramienta que nos permite conocer toda esta información. Incluso muchas de las personas no utilizan la herramienta, las estadísticas, pero básicamente estas estadísticas nos permiten poder tener en el día a día ese rumbo, ese norte. Obviamente nos darán el resultado de los cierres en un periodo determinado de tiempo. Como cualquier estadística, pues nos permite poder saber si se está cerrando más en una zona determinada, si se está vendiendo, qué tipo de inmuebles se está vendiendo. Muchas veces nos basamos básicamente en experiencia propia, pero muchas otras olvidamos, ¿verdad? Utilizar herramientas que nos permitan tener una base mucho más sólida sobre lo que pues estamos trabajando. Entonces, ya para iniciar, pues vuelvo y les doy la bienvenida a todos los que están conectados. Ya tenemos casi 100 espectadores. Así que, pues es nuestro primer curso en línea, en vivo y en directo. Disculparán si se presenta alguna dificultad. Lo bueno es que este curso queda grabado en YouTube, así que si en algún momento por cuestión del internet o alguna cuestión se llegan a desconectar, pues no van a tener problema porque lo van a poder encontrar cargado en Flex, o sea, con el vínculo para que puedan volver a ver el curso y repetirlo cuantas veces sean necesarias y obviamente poder sacar un máximo de provecho para lo que vas a aprender el día de hoy. Lo primero que tenemos que saber es que una estadística no es simplemente una inferencia propia, sino es realmente el resultado de lo que sucede en un mercado, de lo que sucede en un determinado segmento poblacional que vayas a analizar o que vayas a estudiar. Lo bueno de las estadísticas, como les decía al iniciar, es que te permite tener un norte para saber hacia dónde enfocas tus captaciones, un norte para saber hacia dónde enfocas tu promoción. Muchas veces promocionamos inmuebles en zonas donde no recibimos llamadas y nuestro primer resultado es pensar, oye, qué malo es ese portal inmobiliario donde publiqué el inmueble y no se generó ninguna llamada. Pero realmente no nos ponemos a pensar que si un inmueble no está generando una llamada, pues básicamente, y ya lo hemos publicado, el problema no viene del inmueble, del portal como tal, perdón, sino del inmueble, en cuanto a que el mercado no te está dando una respuesta positiva al inmueble que estás publicando. O sea, el mercado no te está generando una demanda para ese tipo de inmuebles. Por esto es importante entonces que todos los esfuerzos que hagamos en el día a día estén orientados hacia las zonas, tipos de inmueble y precios que se están cerrando. Para el caso de Venezuela tenemos un proceso de inflación muy alto, más sin embargo, estas estadísticas también nos permiten ver los inmuebles en pending o negociación, lo que está actualizado al día, y básicamente el pending pues es la condición de encuentro, llamémoslo así, entre un comprador
y un vendedor. Entonces, en ese encuentro del pending podemos ver precios mucho más cercanos a la realidad. Las estadísticas no solo se deben pensar en fijar en un rango determinado de tiempo, y con esto me refiero, no solo podemos enfocarnos o orientarnos a, bueno, vamos a ver qué se cerró esta semana, o solo vamos a enfocarnos a ver qué se cerró el año pasado, sino para poder llegar a tener resultados que sean mucho más enfocados, que tengan mucho más realidad. Mi sugerencia básicamente es que podamos hacer diferentes rangos de tiempo. Por ejemplo, nosotros podríamos ver en Venezuela o en Panamá o en Colombia qué se fue lo que más vendimos el año pasado. Para el caso de Panamá y Venezuela, Renta House es ahorita la empresa número 1 del mercado. Entonces, al ser la número 1, pues tenemos una muestra importante de cierres de inmuebles, lo que nos permite básicamente tener un mejor resultado en nuestras estadísticas. Pero con tener solo los resultados del 2015, que acaba de terminar, no será suficiente para poder hacer una inferencia de que una zona es o ha sido históricamente la más vendida. Por lo que siempre sugiero que puedan hacer estadísticas a 1 año, a 5 años, a 10 años, donde ustedes puedan realmente tener una información mucho más clara, mucho más objetiva para poder llegar a manejar, obviamente, resultados y nortes que sean mucho más claros. Una de las cosas importantes es entonces iniciar por lo que sería el hot sheet o la hoja caliente, que es básicamente lo que sucede en el día a día del inmueble, o sea, las 24 horas del inmueble. Esas 24 horas del inmueble, de todo el sistema, llamémoslo así, ese hot sheet que muchas veces utilizamos, es el punto de partida de toda estadística. Y lo digo así porque de nada te sirve tener las estadísticas del mercado si básicamente no tienes la información de lo que está sucediendo en tu ciudad, en tu urbanización o en tu país en el día a día. A medida que crece la red de Renta House, a medida que somos más, ya hemos alcanzado más de 1,100 franquicias entre Venezuela y Panamá, pues se hace mucho más difícil poder saber qué es lo que está sucediendo con tus compañeros, qué están haciendo tus compañeros, si captaron un buen inmueble, si hay alguna oportunidad para comprar, para vender o para alquilar. Entonces, por eso se desarrolla la herramienta de las 24 horas. Esta herramienta de 24 horas te permite básicamente saber qué es lo que ha sucedido en las últimas 24 horas. Nosotros tenemos entonces, básicamente aquí en Flex, voy a repetir varias veces los pasos para que todos puedan igualmente en un segundo momento puedan repetir. Mi recomendación es vean este video varias veces, como les digo. Si se están conectando hasta ahorita, pues les damos la bienvenida. Igualmente este video queda almacenado en YouTube, por lo que si en este momento tienes algún problema de conexión o se te corta la voz o tienes algún tipo de inconveniente, la sugerencia puedes abrirlo de pronto desde tu dispositivo móvil, el cual va a consumir menos cantidad de internet y que puedas escucharlo en tiempo real sin ningún tipo de interrupción. De todas formas, si alguien tiene algún tipo de inconvenientes con su conexión, vuelvo y repito, este video va a quedar disponible para que en cualquier momento lo puedan hacer. Entonces, uno de los puntos importantes es iniciar con lo que sería las 24 horas del sistema. Una de las cosas importantes con esas 24 horas del sistema es poder estar orientados en saber qué es lo que sucede, hacia dónde está orientándose, hacia dónde están entrando captaciones y poder estar como al tanto. Si bien las estadísticas te van a decir cuáles son las zonas que más se están captando, pues tú tendrás que trazar una estrategia que te permita en esas zonas donde más se está vendiendo poder tener un hot sheet o hoja caliente o 24 horas para poder estar en contacto con esas zonas, o sea, poder saber, oye, mira, si estás en Venezuela y estás, por ejemplo, en Maracaibo y tu estadística te dice que el Milagro Norte es la zona más vendida,
pues tendrás que tener un hot sheet o 24 horas que permita hacerle un seguimiento a esa zona del milagro. Si estás en Caracas y el sistema te dice que Macaracuay o el Cafetal es la zona más vendida, pues tendrás que tener una herramienta que te permita monitorear esas zonas o urbanizaciones que están siendo más vendidas en tu zona. Probablemente muchas de estas zonas estén cerca de tu lugar de vivienda, por lo que más aún será prioritario para que tú puedas comenzar a orientar a captar en esas zonas. Entonces, ese hot sheet, nosotros lo tenemos aquí en Daily Functions o funciones diarias, damos un clic ahí y nosotros vamos a conseguir que la primera opción es el hot sheet. Vuelvo y repito, lo vas a conseguir en Daily Functions en la primera parte del hot sheet. Ese hot sheet, hoja caliente, te permite poder saber, vamos a darle clic, te permite saber qué ha sucedido para este caso de que es Venezuela, qué ha sucedido en todo Venezuela. Vamos a ver aquí la opción, vas a tener aquí una opción que dice Run 24 Hours Hot Sheet o rodar toda la estadística de 24 horas, saber qué ha entrado, ¿verdad? Poder saber los estatus de los inmuebles que han entrado. Vuelvo y repito, esta opción de Hot Sheet, que la gran mayoría maneja, lo van a conseguir en Daily Functions, Hot Sheet y 24 horas. Entonces, cuando damos clic en estas primeras 24 horas, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando se abre que conseguimos básicamente un panel de resultados como el que todos conocen cuando hacen una búsqueda de inmuebles, pero con una gran diferencia o una gran ventaja, y es que en la parte superior, si todos se fijan, vamos a tener los diferentes estatus de los inmuebles en las últimas 24 horas. Vamos a ver, por ejemplo, que la primera opción se llama los New Listings o nuevos inmuebles. En este caso decimos que para el caso de Venezuela han entrado 99 propiedades. Luego vamos a ver los cancelados. Entonces nos dice que en las últimas 24 horas se han cancelado 42 inmuebles. Luego nos dice que en las últimas 24 horas en Venezuela se han cerrado 11 inmuebles, han expirado 19, han entrado en negociación 33 propiedades, han pasado a retiro temporal o withdraw 26, se han extendido, esto significa que un inmueble se iba a expirar, se extendió, se han extendido 194 inmuebles, han regresado al mercado 44 inmuebles, 251 inmuebles han tenido cambio de precio y 209 han tenido algún cambio en el texto del inmueble. La pregunta que creo la gran mayoría de ustedes, sobre todo el caso de Venezuela, es, ok, muy buena esta información, pero desafortunadamente, como se dan cuenta, aparecen todas las ciudades de Venezuela, aparecen todas las urbanizaciones de Venezuela, y de pronto, si yo estoy en Caracas, no me va a interesar mucho lo que haya sucedido en Maracay, o viceversa, si estoy en Barquisimeto, no me va a interesar mucho lo que ha sucedido en Caracas o en Maracaibo. Entonces, esta primera herramienta que llamamos las 24 horas, si bien te permite darte cuenta de lo que ha sucedido en todo Venezuela, no te permite orientarte específicamente a una zona de mercado. Por ejemplo, si yo quisiera saber qué es lo que ha sucedido en las últimas 24 horas en 3 zonas muy vendidas para Caracas, por ejemplo, que sería Macaracuay, sería, por ejemplo, el Cafetal o Bellomonte, pues a mí me gustaría saber que si las estadísticas me dicen que son las zonas más vendidas, pues me gustaría tener un hot sheet o una hoja caliente de 24 horas orientada a esas zonas, ¿verdad? Si estoy en Panamá y sé cuáles son los sectores más vendidos, pues me va a interesar poder tener una hoja caliente o una hoja de 24 horas que esté orientada, ¿verdad?, hacia esas zonas. Entonces, esta es nuestra primera recomendación. Lo que hemos hecho hasta ahorita es entrar en Daily Functions, entramos en Hot Sheet, ahí le dimos clic en rodar el reporte de 24 horas y hemos encontrado, pues básicamente lo que sería la hoja caliente para este tipo de
propiedades en todo el país, en toda Venezuela, o en todo Panamá, o en todo Colombia. Entonces, ahorita vamos a orientar estas estadísticas, estos resultados, hacia lo que para nosotros sea importante. Obviamente todavía no tenemos las zonas, pero vamos a partir en poder tener esta herramienta ya configurada para que ustedes después lo puedan hacer. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es contar con la información, y comienzo con esto porque va a ser de mucho valor para ustedes que puedan configurar sus zonas de mercado personalizadas, llamémoslo así, un hot sheet personalizado para su urbanización, para el tipo de inmueble que ustedes quieran. Y obviamente esto te va a permitir tener un día a día, un seguimiento sobre esa zona que tú quieres monitorear, sobre ese tipo de inmueble que quieres monitorear, inclusive los precios que quieres monitorear. Si hay inmuebles en una zona y hay un cambio de precio, pues poder revisar ese cambio de precio. Entonces, para esto, vuelvo y repito, para los que están ingresando hasta ahorita, les damos la bienvenida. Estamos en nuestro curso de estadísticas. Hasta ahorita hemos visto las primeras 24 horas, donde vemos un resultado, como les decía ahorita, de lo que ha sucedido en nuestro país, llámese Venezuela, Colombia, Panamá, en las últimas 24 horas. Más sin embargo, con las estadísticas vamos a obtener cuáles son las zonas más vendidas, cuáles son los tipos de inmuebles más vendidos, y entonces, pues, el hot sheet, que es general, nos va a quedar, digamos que corto, para poder tener ese monitoreo en las zonas que queremos. Entonces, lo primero es muy sencillo. Si nosotros queremos hacer un monitoreo de las zonas de mercado que nosotros queremos orientar nuestras estrategias, lo que tenemos que partir es haciendo una simple búsqueda. Vamos a dar clic en Search. Vamos a entrar en Full Search. Lo que estoy haciendo hasta este momento será simplemente que cuando ya tenga las estadísticas, pues voy a orientarme a monitorear las urbanizaciones o los tipos de inmueble de lo más vendido. Entonces, vamos a comenzar para el caso de Venezuela. Voy a seleccionar Venezuela. Voy a darle siguiente. Vamos a seleccionar apartamento. Voy a seleccionar aquí activo. Entonces, lo primero que voy a hacer, estoy haciendo para todos un pequeño full search de las zonas en las cuales yo quiero que se haga monitoreo. Muchas personas se dieron cuenta ahorita que seleccioné apartamento activo, no coloqué close, no coloqué otro tipo de estatus porque no va a ser necesario, ya que las 24 horas se están actualizando en todos los estatus automáticamente. Entonces, no es necesario que en esta búsqueda coloques todos los estatus, sino simplemente el tipo de inmueble que tú quieres monitorear y obviamente el estatus activo. Es importante también resaltar que escogí apartamento y no escogí otro tipo de inmueble, porque una de las estadísticas que vamos a ver ahorita va a ser la estadística de saber qué tipo de inmueble es lo que más se está vendiendo, ¿verdad? Probablemente algunos estén orientados, oye, yo me dedico solo a los townhouse. Pues lo primero que debes hacer es validar que realmente sea el tipo de inmueble más vendido. De pronto, no sé, para el caso de ciertas zonas, lo que más se vende es el tipo de casa, no apartamento, ¿verdad? O inclusive ciudades que tienen más ventas de casas que de apartamentos. Pues la estadística, ya lo vamos a ver más adelante, te permitirá saber qué tipo de inmueble es lo que más está vendiendo. Para este caso, que obviamente es lo mismo en Panamá y en Venezuela, el tipo de inmueble más vendido, como lo vamos a ver ahorita, es el apartamento. Entonces, por eso he seleccionado apartamento, he seleccionado activo, simplemente estoy haciendo una búsqueda. Vamos a seleccionar, aquí en Main List Field, vamos a seleccionar Distrito Metropolitano, lo voy a hacer con Caracas. Y en Caracas voy a seleccionar el Cafetal. Y voy a seleccionar un par de urbanizaciones, para este caso aleatorias, no tienen ningún orden específico, simplemente deberían ser específicamente las urbanizaciones que queremos monitorear, que deberían ser, por ende, las urbanizaciones que dentro de nuestra estadística nos diga el sistema son las más vendidas. Para este caso es irrelevante, solo es un ejemplo, por lo que voy a seleccionar varias para tener, digamos que un monitoreo
o unos resultados mucho más amplios. Entonces le voy a decir aquí View Count para regresar. Vuelvo y repito, lo que estoy haciendo hasta el momento es, si quiero monitorear las actividades en una zona específica, tengo que poder, primero que todo, tener un full search en la ciudad, en la urbanización, en el tipo de inmueble que quiero monitorear. Hasta ahorita no tiene ningún tipo de complejidad, es las búsquedas que haces en tu día a día. Para este caso he seleccionado Caracas, un par de urbanizaciones de Caracas, y lo que hago después de que he seleccionado estas urbanizaciones es decir Save Search. Entonces vuelvo y repito los pasos. Lo que he hecho hasta este momento es entrar en Search, hacer un full search del tipo de inmueble que es apartamento activo. En este caso seleccioné el distrito metropolitano, seleccioné Caracas y dentro de Caracas seleccioné un par de urbanizaciones. Ustedes lo pueden hacer también en su ciudad, en Maracaibo, en Barquisimeto, o si estás en Panamá, pues en Panamá, o si estás en Bogotá, pues en Bogotá, según lo que tú realmente requieras. Es muy importante este monitoreo porque, vuelvo y repito, el hot sheet te va a presentar las actividades generales de un país, más no se va a enfocar exclusivamente en zonas que tú quieras resaltar o quieras monitorear. Estas zonas son las que más adelante averiguaremos a través de nuestra estadística. Vuelvo y repito nuestros pasos. Entramos full search, seleccionamos apartamento, seleccionamos la ciudad, un par de urbanizaciones, las hice aleatorias para poder hacerlo más rápido. Y voy a dar clic en Save Search, que básicamente nos va a permitir almacenar esa búsqueda orientada o enfocada apuntando hacia las zonas donde nosotros queremos realizar nuestro monitoreo. Vamos a dar clic en Save Search, esperamos que cargue nuestro panel y entonces aquí vamos a colocarle en Search Name, vamos a colocar zonas de mercado más vendidas en Caracas, o en Maracaibo, o en Bogotá, o en Barquisimeto, o en Panamá. Ustedes inclusive aquí tienen la opción, después de Search Name, de que colocan el nombre de la búsqueda. No todos tienen que llamarse igual, ustedes pueden colocar la búsqueda como ustedes mejor les parezca. Lo importante es que vamos a colocar aquí las zonas, urbanizaciones que vamos a incluir dentro de nuestra búsqueda. Entonces yo voy a colocar aquí 3 o 4, Cafetal, Bellomonte, Macaracuay. Perfecto. Ustedes pueden colocar las urbanizaciones que quieran, puede ser una sola, ¿verdad? No, mira Juan, yo estoy interesado en saber qué sucede en la Lagunita en Caracas. Bueno, te puedes orientar entonces a colocar solo la Lagunita Caracas. No, Juan, yo quiero hacer un monitoreo de lo que está pasando en la Lago, en Maracaibo. Bueno, puedes monitorearlo, solo la Lago. Pero generalmente yo sugiero que por lo menos tomen 3 o 4 urbanizaciones de esas que son las más cerradas, las más vendidas, como para que podamos estar al tanto de lo que sucede. Hasta ahorita lo único que he hecho diferente es decirle Save Search, después de haber realizado la búsqueda, nos lleva a este panel. Y básicamente en este panel, si se dieron cuenta, lo que he hecho es colocar el nombre de la búsqueda y colocar las urbanizaciones, zonas, barrios, para el caso de Bogotá o Colombia, como se llame cada zona en tu país. Si nosotros vamos a utilizar este Save Search, una de las sugerencias es siempre que sea una búsqueda tan importante como la que vamos a realizar. Aquí en la parte superior vemos que dice marcar como favorito. Vamos a darle check en este clic. ¿Cuál y para qué sirve ese marcar como favorito? Pues lo que sucede es que con el tiempo, a medida que tú vas realizando muchas búsquedas y las vas salvando, por ejemplo, inmuebles del norte o inmuebles del sureste o apartamentos entre, qué sé yo, 500 millones y 600 millones o
apartamentos activos o apartamentos en Caracas. A medida que tú vas haciendo esas búsquedas, se van salvando, que vas salvando esas búsquedas, pues se va haciendo un listado interminable de búsquedas almacenadas. Entonces, cuando tú lo marcas como favorito, ahorita lo vamos a ver, te garantiza que esta búsqueda, que es tan importante, ya que son las zonas más cerradas, pues de ese listado de muchas búsquedas almacenadas que tienes, pues este listado va a quedar esta búsqueda en el primer lugar para que sea mucho más fácil el poder conseguir cuando la estás buscando, ¿verdad? Entonces, repito, hasta ahorita lo único que he hecho para los que se están conectando es poder hacer una búsqueda, la cual orientaremos a las zonas más cerradas que vamos a averiguar más adelante. Hice la búsqueda de un full search normal, he seleccionado para este caso Caracas, un par de urbanizaciones de Caracas, y obviamente nos vamos a orientar a decirle Safe Search, después de que las hemos visto, y obviamente vamos a poder llegar a tener un listado, un resultado de inmuebles. Para los que se conectan por ahí, me están escribiendo algunos que se les ve un poco borroso, no se preocupen, recuerden que después van a poderlo ver en buena resolución en YouTube directamente, por lo que no va a haber ninguna dificultad en que puedan repetir esta parte. Entonces, retomando, hemos colocado el nombre, hemos colocado la descripción y simplemente vamos a decir aquí finish o finalizar, lo que básicamente salva, nos lleva a todas, fíjense toda la cantidad de búsquedas que tengo en la clave, que son almacenadas, pero lo más importante, y este será contenido de otro nuevo curso, es que vamos a tener todas esas búsquedas que vamos salvando, fíjense que te van apareciendo aquí, ¿sí? Te van apareciendo una tras otra dentro de estas búsquedas que has salvado. Entonces, cuando las marcamos como favoritos, la gran ventaja que tenemos es que se van colocando en los primeros lugares. Entonces, si tú sabes que el Flex te está dando la estadística de lo más vendido, pues obviamente lo más vendido será por lo que más te llamen y será obviamente donde más publiques. Entonces, para evitar tener que hacer un full search cada vez que te llama un cliente, por ejemplo, si estás en Caracas y la estadística nos dice que Bellomonte es la zona más vendida, pues no vamos a iniciar un full search cada vez que nos llamen por Bellomonte, sino la idea es poder tener aquí esas búsquedas almacenadas para que simplemente dando clic en ellas podamos tener los resultados con nuestros clientes. Haciendo un resumen hasta ahorita, lo que tenemos es básicamente todas las búsquedas que ustedes quieran desarrollar, ustedes las pueden ir colocando ahí, las pueden ir salvando, colocándolas como favoritas. Obviamente, como es mi caso, si ustedes tienen muchísimas búsquedas favoritas, pues al final ustedes van a poder tenerlo de acceso rápido y obviamente van a poder atender rápidamente a sus clientes. Imagínate que descubres que la zona más vendida en Caracas, por decirte algo, es Macaracuay o El Rosal. Y entonces orientas que tus captaciones van a ser en esa zona, tus publicaciones van a ser en esas zonas y comienzas a orientar tu precio. Entonces, obviamente, pues el mercado, como es lo que más está demandando, generará un gran número de llamadas diarias. Y pues va a ser muy fastidioso que tengas que iniciar un full search cada vez que te llamen por esas zonas, entonces simplemente tú lo salvas y ya lo tienes ahí. Pero bueno, el tema es, ya tenemos nosotros ahorita nuestra búsqueda almacenada y estábamos orientándola a que el hot sheet nos muestra, como lo habíamos visto, hot sheet que se encuentra aquí en Daily Functions, nos muestra, vuelvo y lo repito aquí para que todos lo puedan ver, nos muestra la información general de todas las ciudades de tu país, de todas las urbanizaciones, más no te permite ver específicamente aquellas zonas que quieras monitorear. Entonces, el paso que hicimos, el primer paso fue hacer un full search en esas zonas específicas que quieres monitorear, en ese tipo de inmueble específico que quieres monitorear.
¿Cuál es entonces, después de haber hecho ese full search, el siguiente paso? Vamos a entrar de nuevo en Daily Functions y aquí vamos a conseguir algo que se llama Market Areas o zonas de mercado. Básicamente con estas zonas de mercado, nosotros nos vamos a poder ya orientar a tener esas zonas específicas, esas urbanizaciones específicas para poder orientarnos y obviamente poder llegar a tener un mejor resultado en toda nuestra gestión. Este debería ser el primer paso que den todos los franquiciados cuando estén iniciando. Este debería ser ese primer paso. O sea, tú estás entrando a Renta House. Mira, lo primero que tienes que hacer es orientar, revisar las estadísticas y crear tu zona de mercado personalizado que te permita estar al tanto. Entonces, vamos a entrar en Daily Functions. Después de que hemos creado nuestra búsqueda, vamos a darle clic en Market Areas. Si se dan cuenta, no tengo ninguna zona de mercado. Entonces, fíjate que es muy simple. Lo que nos permite aquí es decirle New. Y nos pregunta Market Area Name. ¿Cuál va a ser la zona de mercado? Entonces, yo voy a poner aquí zona de mercado para Caracas, por ejemplo, o para el Cafetal, o las urbanizaciones más cerradas, como tú quieras colocarlo. Entonces, vuelvo y repito, lo que he hecho hasta este momento es crear una búsqueda para monitorear ciertas zonas. Después he colocado Market Areas aquí en Daily Functions. Le dije New, coloqué el nombre. Luego aquí le digo historial de eventos, entonces le coloco seleccionar todo. Y el tercer paso, muy simple, vuelvo y repito, hasta ahorita lo único que he hecho es crear un Save Search de las zonas que quiero monitorear, entrar en Market Area, le dije New, colocan el título, primer paso. Segundo paso, seleccionamos todos los eventos para que nos diga en esa zona que vamos a monitorear los nuevos inmuebles, los cambios de precio, los cierres, los pending, los expirados, etcétera, etcétera. Y entonces, fíjate que el tercer paso es que él nos muestra aquí Select Save Search, o sea, nos permite ver cuáles son aquellas zonas o aquellas búsquedas, perdón, que nosotros vamos a manejar. Aquí nos aparecen todas las búsquedas que ustedes hayan salvado, nos va a aparecer aquí guardadas, ¿sí? Y acá tengo mi zona, aquí dice zonas de mercado más vendidas en Caracas. Yo le doy clic aquí, es la búsqueda que he realizado previamente. Se me olvidó realizar la búsqueda antes de iniciar este paso. No se preocupen, ustedes aquí desde el Market Area van a tener también la opción de crear una nueva búsqueda. Aquí se Create a New Search y básicamente cuando le den clic ahí en Create New Search, básicamente lo que te va a permitir es iniciar un full search, el cual después al decirle salvar, te lo va a traer. O sea que si en algún momento obviaste o no realizaste el paso de poder haber creado previamente la búsqueda para esas zonas, lo puedes realizar desde este momento. Repito, lo que hice hasta ahorita fue entrar en Market Areas, le dije New, después coloqué el título, que lo van a ver como Market Area Name, que es la parte superior. Y después de esto lo que he hecho es colocar la selección de todos los tipos de cambios que quiero para monitorear en esa zona. Y luego coloqué la búsqueda que había creado previamente. Y procedo entonces a decirle salvar zona de mercado. Entonces, todos los días cuando inicies tu Flex, una de las tareas cotidianas va a ser entrar a ver qué ha sucedido en esas zonas de mercado que estás estudiando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que se ha vendido? ¿Qué es lo que entró en pending? Y con esto también pues poderte orientar en qué precios se está vendiendo en esta zona, cómo se está vendiendo en esta zona, qué tipo de propiedades se están vendiendo en esta zona y obviamente orientar tus esfuerzos hacia eso. Entonces vamos a entrar aquí, vamos a volver a entrar, Daily Functions, vamos a ir a Market Areas, vamos a ver cómo funciona. Vas a conseguir la zona que creaste, en este caso zona de mercado para Caracas. Después de que nosotros tenemos esta selección, vamos a decirle aquí, Update,
Entonces, fíjate como sin haber entrado, sin todavía ver los resultados, ya aquí sin haber entrado, si se dan cuenta, todavía no he visto los resultados, solo le hice update, me muestra y me dice que en esa zona de mercado, fíjate, me muestra los parámetros, en este caso seleccioné el cafetal, el cigarral, ahí me muestra los parámetros que utilicé, me dice que han entrado 2 nuevas propiedades, ha habido 6 cambios de precios, 6 extensiones, un regreso del mercado y 4 cambios de texto. Si quiero entrar a ver qué es lo que ha entrado, entonces entro, como te hice ahorita, Market Areas, selecciono la zona de mercado y le voy a decir clic aquí en View New. Una de las preguntas que de pronto te puedes hacer es, Juan, ¿puedo tener diferentes zonas de mercado? Y la respuesta es completamente sí. O sea, si tú quieres monitorear en búsquedas diferentes, por ejemplo, quieres tener una búsqueda para el cafetal, una búsqueda para la urbanización La Lago, una búsqueda para la Trigaleña, una búsqueda para Balboa o una búsqueda para Cedritos aquí en Bogotá. Tú puedes tener las zonas de mercado divididas por urbanización, por tipo de inmueble. Puedes hacer una búsqueda, por ejemplo, para casas, una búsqueda para apartamentos. O sea, tú puedes tener las búsquedas personalizadas que monitoreen lo que tú decidas monitorear. Si tú decides monitorear una zona o decides monitorear un apartamento o un tipo de inmueble, perdón, tú puedes crearlas, simplemente le dices New e inicias de nuevo el proceso de hacer la búsqueda previamente y ya después solo seleccionarlo. O sea que va a ser muy fácil el poder monitorear el mercado. Para nuestro caso, solo tenemos ahorita zona de mercado Caracas, le he dado clic, entrando aquí en zona de mercado Caracas, y vamos a decirle entonces View New. Cuando le das clic en View New, fíjate, nos muestra los resultados de los inmuebles que tenemos y aparte de mostrarnos los resultados de los inmuebles que tenemos en esa búsqueda, nos da el monitoreo. ¿Sí ven? Igual que en Hotsheet, vamos a tener los nuevos inmuebles, vamos a tener aquí, por ejemplo, los cambios de precio. Y tal vez con la actual inflación, para el caso de Venezuela, vamos a conseguir que hay muchos cambios de precio en el día a día. Entonces, no solo te va a mostrar los cambios de precio, sino te va a mostrar aquí price reduce, o sea, esos inmuebles que caen de precio. Si lo vemos, nos va a presentar todos esos price reduce. Si solo dice price change, significa que cambió de precio, pero subió. No es que bajó, sino subió el precio. Pero tenemos entonces la facilidad de tener un hot sheet monitoreando esas zonas o ese tipo de inmueble que queremos monitorear. No nos toca estar pasando páginas y páginas de inmuebles en Maracaibo o inmuebles en Caracas, que de pronto pues se ven interesantes, pero que no son nuestro punto geográfico ni nuestra ubicación geográfica, por lo que no vamos a tener ningún tipo de interés más que de meramente saber qué es lo que está sucediendo en una ciudad determinada. Pues para eso entonces se utiliza el Market Areas. Esta debería ser, vuelvo y repito, la primera herramienta que tú debes tener configurada en tu Flex. Tú no puedes darle la espalda a esas zonas más vendidas, no le puedes dar la espalda a ese tipo de inmueble más vendido y sobre todo no puedes orientar tu negocio exclusivamente con supuestos. Yo creo, yo pensé, yo me imagino, me han dicho, por ahí cuentan. Esos son los principales errores del negocio inmobiliario, cuando solo orientamos nuestro negocio a través de supuestos. Y hago mucho recalco en los nuevos, recalco mucho esto porque cuando tú entras a un negocio nuevo como el negocio inmobiliario, te vas a ver expuesto a captaciones que son básicamente y en resumen huesos inmobiliarios. Entonces vas a conseguir la mega mansión por la que están pidiendo $20 millones, pero realmente solo vale 500,000. Pero como dicen en Venezuela, el propietario se fumó una mega lumpia y está así mega loco pensando que ese es el precio
y lleva 30 o 40 años intentando vender el inmueble y no lo ha podido vender. Ese tipo de inmuebles son los más expuestos en el mercado, o sea, los que más van a ser fáciles de captar. Más sin embargo, mi primera recomendación es orienta a ese cliente mostrándole cuál es el precio real del inmueble, orienta a ese cliente revisando cuál es el tiempo que va a tardar en vender ese inmueble si lo sigue subiendo, y orienta a ese cliente en poder tener claro no solo cuándo va a vender su inmueble, sino que lo va a vender en un precio tal vez menor del que él está aspirando. Pero nunca podemos descartar que los propietarios generalmente tienen una necesidad de dinero porque se quieren mudar a otra zona o porque básicamente quieren comprar en otro país, pero el comprador no es el responsable de compensarle esa necesidad o ese requerimiento de dinero, sino básicamente el inmueble vale por donde se encuentra ubicado, por las condiciones, características. Entonces, si después de asesorar a ese cliente, tú te das cuenta que no tiene afán de venderlo, no tiene tampoco ningún tipo o no quiere recibir ningún tipo de sugerencia, pues mis queridos amigos franquiciados, ustedes tienen que conocer la palabra no. Porque esa captación que va a durar años y años dentro del sistema y que tal vez te motivó pensando en esa comisión de ese inmueble fuera de precio, pues tal vez jamás logres ver un solo dólar o un solo bolívar o un solo peso de esa venta. ¿Por qué? Porque básicamente nunca se venda. Entonces, créeme que si has aceptado asesorar a un cliente y este cliente no acepta tu asesoría, el no le va a llevar a reflexionar, porque obviamente todas las compañías inmobiliarias le habrán dicho que sí, que ellos se la captan, que ellos le venden el inmueble, pero tú, basándote con herramientas en ese proceso de captación, le demuestras que no es el precio. Al decirle que no, él de pronto va a pensar que estás loco, pero en algún momento cuando vea que el inmueble no se ha vendido, va a recurrir a la única persona que tuvo la honestidad de decirle que no a esa captación. Una de las cosas con las que más te enfrentas es el miedo a la competencia. Y es una de las cosas que más me dicen en los cursos. No, Juan, porque si yo le digo que no a un cliente, pues ese cliente se lo va a entregar a la competencia. Pero lo importante es que te preguntes no si se lo va a entregar a la competencia, sino pregúntate si la competencia va a ser capaz de vender un inmueble fuera de precio. Porque la competencia no es mandrake.com, que va a hacer aparecer un comprador que esté loco y que diga quiere pagar o compensar a ese cliente por la diferencia de precio real. Entonces, como eso no existe, realmente entonces vas a poderte orientar a darle un buen servicio. Entonces, mi recomendación, cada vez que tengas una captación, cada vez que vayas a verte expuesto a un inmueble, uno, ten estadísticas a mano, siempre ten estadísticas a mano, ten presente qué sucedió en el último mes, ten presente qué sucedió en el último año, ten presente qué ha sucedido en los últimos 5 años para poder estar muy dateado, o sea, con mucha información, que es lo que realmente tiene valor en esta profesión. Y con esa información, siempre reduce tus captaciones al momento de iniciarlas a 2 preguntas. Una, ¿cuándo quiere vender su inmueble? Esa pregunta es básica. Si un cliente no tiene una respuesta clara al cuándo, el cuánto va a ser menos importante. Si es ese típico viejito que quiere vender su casa, ¿verdad? Y entonces todavía no sabe qué precio porque sus hijos le han dicho que no lo puede regalar y el otro le dice, el cuñado le dijo tanto y esto, pero él todavía no está claro. Si es una persona que no está clara y tus cifras y tus herramientas inmobiliarias tampoco le dan claridad, es una captación que realmente nunca va a lograr ser vendida mientras que esté fluctuando su precio, o sea, mientras que el propietario no tenga un precio de mercado. Y la segunda pregunta es obviamente el cuánto, porque el precio básicamente va a ser el que defina qué tan rápido podemos vender ese inmueble.
Si un inmueble se acerca al precio de mercado, pues va a ser vendido mucho más rápido a que si un inmueble no se encuentra en precio de mercado. Entonces, nuestra meta siempre será llevarlo al precio de mercado para que obviamente comience a generar llamadas. Esa es la única herramienta real para que el teléfono comience a sonar. Si nuestras captaciones o los inmuebles que estás promocionando son inmuebles que se encuentran fuera de precio, pues no vas a lograr orientarte a ese tipo de resultados. Entonces, mis amigos, hasta aquí hemos hecho una herramienta de monitoreo para esas zonas más vendidas, para esos tipos de inmuebles más vendidos, que obviamente nos va a llevar a la pregunta más importante, que básicamente es, ok, Juan, ya tenemos la herramienta para monitorear, pero ahora, ¿qué vamos a monitorear? Entonces vamos a entrar a ver las estadísticas. Saludo a los que se han venido conectando. Estamos con sala llena. Entonces, para todos, pues un saludo. Si alguien está un poco perdido porque acaba de conectarse y no sabe de qué estamos hablando, no se preocupen. Esto está quedando grabado en YouTube, o sea que después ustedes van a poderlo ver con más calma. Si has tenido algún tipo de problema con tu conexión y se ha cortado la voz o se ha pegado de pronto la pantalla o alguna cuestión así, no te preocupes porque después vas a poder volverlo a ver y vas a poder repetir esto cuantas veces necesites. Entonces, después de que hemos creado esta herramienta de monitoreo que llamamos las zonas de mercado, Market Areas, vamos a entrar en lo que será las estadísticas del mercado. Para eso vamos a explorar una de las zonas menos exploradas de nuestro sistema Flex que se llama Statistics. Esta zona, que de pronto muchos la ven como algo complejo, la iremos explorando. No puedo decir que en un solo curso porque pasaríamos toda la noche viendo estadísticas, pero vamos a ir poco a poco haciendo cursos cortos como este, donde tú vas a poder ir explorando esas estadísticas y no solo las estadísticas, sino también las diferentes herramientas de Flex para que en la menor cantidad de clics puedas obtener el resultado que estás buscando. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer en estadísticas es revisar lo que es Market Trends o tendencias del mercado. Esas tendencias del mercado básicamente nos va a permitir saber qué es lo que está sucediendo en una determinada zona, en una determinada urbanización, en una determinada zona, en una determinada ciudad, en un determinado tipo de inmueble, y nos va a permitir ir orientándonos. Obviamente, hay que aclarar que cada zona tiene, y cada ciudad, perdón, tiene unos precios diferentes. Hay que aclarar que cada urbanización tiene unos historiales diferentes. Yo no podría, por el caso de Venezuela, por ejemplo, comparar Caracas con el interior del país, porque sabemos que para Caracas se manejan precios mucho más altos. También no podría comparar Panamá con Venezuela, o etcétera, etcétera. Por lo que entonces es importante que ustedes vayan haciendo la exploración de las estadísticas de manera gradual y vayan dando esas respuestas a no solo saber cuáles son las zonas más vendidas, sino que, como les comentaba, muchos de los corredores inmobiliarios se basan sus estadísticas en meras inferencias o en conocimientos propios, pues es importante también que a veces puedas desarrollar esas estadísticas para zonas puntuales. Yo recuerdo el caso de un franquiciado que entró hace unos años y él estaba 100% seguro de que lo que más se vendía en Caracas eran casas en la Lagunita. Y hicimos las estadísticas, él revisó, pero pues él estaba orientado a esas zonas. Cuando hicimos las estadísticas nos dimos que en la Lagunita no habíamos vendido sino una casa en 3 años, creo. Entonces, se le explicó que era mejor que orientara sus estrategias y esfuerzos a otras zonas y dejara pues una parte de sus esfuerzos, no todos los esfuerzos, a esa zona. Pero en sus inferencias o conocimientos propios, él pensaba que esa era la zona más vendida. Y cuando vio las estadísticas, pues se dio cuenta que no, pero aún así lo hizo. Y obviamente no duró mucho tiempo porque no cerró ni un solo negocio. Entonces, con esto lo que quiero hacerles ver es que si ustedes tienen ese tipo de dudas
¿verdad? Y creen, por ejemplo, que están seguros que hay una zona que se vende muchísimo y que es una zona muy potencial, pues oriéntense primero a ver la estadística y saber, oye, definitivamente es una zona muy vendida o definitivamente es una zona que no está siendo tan vendida como nosotros esperábamos. Entonces, vamos a iniciar con nuestras estadísticas, vamos a entrar en Market Trends. Dentro de este Market Trends vamos a buscar, nos abren varias estadísticas, varias opciones. Vamos a buscar la última opción, vuelvo y repito, vamos a entrar en Market Trends, todos lo van a conseguir. Y dentro de Market Trends vamos a dar clic en Sales Statistics by Area o estadísticas de ventas por área. Entonces, lo primero que nosotros vemos o que nos pregunta Flex es el rango de tiempo en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestras estadísticas. Para este caso, lo primero que vamos a hacer es a revisar el segmento de lo que sucedió, por ejemplo, el año pasado. Entonces, yo básicamente voy a seleccionar 1 de enero del 2015. Si lo quieren dejar hasta ahorita, hasta el 24 de febrero del 2016, lo pueden hacer, pero para mi caso voy a seleccionar solo el año pasado. Tal como lo decía al iniciar el curso, mi mayor recomendación es que no se queden solo con un periodo de tiempo limitado. O sea, no hagas la estadística por un mes y te quedes solo con esa estadística por un mes. No hagas la estadística por 6 meses y te quedes solo con esa estadística de 6 meses. Los mercados inmobiliarios son muy cambiantes, por lo que es importante tener históricos mucho más prolongados, por ejemplo, tener un mes, tener 6 meses, tener un año, tener 5 años y obviamente con esos rangos tú ya vas a comenzar a ver lo que, como su nombre lo dice, los trends, las tendencias comienzan a marcarte, ¿verdad? Probablemente tú en una estadística por un mes, tú veas que apareció la urbanización La Castellana. Pero de pronto a 6 meses te das cuenta que volvió a aparecer, pero ya no tuvo la misma cantidad de ventas. Y de pronto te das cuenta que en 5 años esa urbanización no era vendida hace 5 años, ¿verdad? Pues eso nos da diferentes inferencias. Obviamente siempre vamos a seleccionar las que más han sido vendidos históricamente, pero tenemos que tener presente, por ejemplo, que hay zonas donde se desarrolla construcción. Por ejemplo, para Caracas, la zona del Rosal era una zona que hace un tiempo estaba en top, ¿verdad? Siempre salía entre las estadísticas, todavía aparece, pero para los que están en Caracas saben que había construcción en el Rosal. Entonces, evidentemente, ante la construcción, pues hay demanda y ante esa demanda, pues aparecen nuestras estadísticas. Entonces, con esto quiero decirte que no hay un tiempo específico, no hay un límite de tiempo. Mi sugerencia es hazlo a diferentes tiempos. Entonces, lo primero que ustedes van a colocar es un año. Vamos a comenzar con un año para esta prueba. Luego te pregunta los tipos de propiedad. Obviamente, para obtener los tipos de propiedad, yo tengo que, como ya sabemos que es apartamento, pero vamos a pensar que no lo sé. Entonces, yo voy a colocar aquí, incluir todos los tipos de propiedad. Include all property types. Y luego nos aparece aquí agrupar por. Vuelvo y repito, estamos en estadísticas. Dentro de estadísticas entramos en Market Trends. En Market Trends entramos en la última opción que es Sales Statistics by Area. Y ahí lo primero que vamos a tener es básicamente el rango de tiempo con el que nosotros vamos a trabajar. Para este caso, lo que estoy haciendo es tener un año. Incluyo todos los tipos de propiedad. Y aquí en opciones voy a seleccionar la opción de estatus. ¿Para qué? Para saber básicamente qué es lo que ha sucedido en apartamento, en casa, en townhouse y poder partir por ahí. Entonces le digo siguiente. Entonces fíjate cómo se lee este tipo de estadística. Y voy a aclarar, hasta ahorita, si se dieron cuenta, no seleccioné ciudad, no seleccioné urbanización, solo seleccioné para este caso tipos de inmuebles. Esto es la selección para todo Venezuela.
ustedes después ya les voy a explicar cómo lo van a hacer para tu ciudad, para que puedas tener una estadística. Pero obviamente nos va a mostrar las estadísticas generales de todo un país, que ya es muy diciente sobre la cantidad de información que vamos a recibir. Entonces, fíjate, lo primero que tú tienes aquí es el tipo de propiedad. Aquí nos muestra apartamento. Fíjate que nos va a mostrar la cantidad de unidades. O sea, nos dice que se vendieron 1.357 apartamentos. Nos dice, esto estoy hablando de Venezuela, todo Venezuela. Nos dice que se vendieron 34.792 millardos de bolívares de apartamentos. Nos dice que el precio, average sell price, o el precio promedio de venta, fueron 25 millones. Obviamente hago la claridad. Esto incluye el interior y incluye Caracas. Ahorita que hagamos ya específico para Caracas, vamos a ver cómo los promedios cambian. Y nos dice que la mediana o el valor medio ha sido 10.500.000. Fíjate que nos da otro número muy importante. Nos dice average DOM, que significa Days of Market o días del mercado para apartamento en todo Venezuela, es de 175 días. Eso significa que de los 1.357 apartamentos que vendimos en el 2015, tuvimos un tiempo promedio de venta de 175 días, o sea, casi 6 meses. Fíjate entonces que luego tenemos casa con 458 unidades, tenemos un volumen de ventas, tenemos un precio promedio de 26 millones, esto es para todo Venezuela, y tenemos el DOM of Days of Market 220 días. Entonces ya por aquí yo me doy cuenta que nuestra estadística de mercado venezolano nos dice que los apartamentos son vendidos mucho más rápido que las casas. O sea, las casas se están vendiendo en mucho más tiempo. Luego bajamos a los townhouse. Nos dice que fueron vendidos 116 townhouse en un tiempo de 185 días promedio. Luego nos muestra que los anexos fueron 16. Eso lo se puede hacer alquileres. Tiempo promedio de alquilar un anexo fueron 55. 161 terrenos. A nivel comercial tuvimos 552 negociaciones. Tiempo promedio 153. De negocios y empresas 11. Y se vendieron o se comercializaron solo 3 inmuebles externos a renta house. Este número quiero destacarlo porque obviamente ahí te muestra el valor de una red. Cuando dentro de una red tienes trabajo en equipo y tienes inmuebles, definitivamente si en todo un año solo se comercializaron 3 inmuebles con corredores externos, es un valor importante. Ahora, una pregunta que surge, si son 1.357 apartamentos, pues al multiplicarlo por 2 vas a obtener el número de puntas que se hicieron por apartamento. Entonces, así por encima, nomás de ver cuáles son las estadísticas generales, yo ya comienzo a intuir que yo tendría que organizar mis prioridades, primero que todo a los apartamentos, a la parte comercial, luego orientarme a las casas y luego a los townhouse. Esta estadística no cambia mucho entre las ciudades, se van a dar cuenta de esto. Tampoco cambia mucho entre los países, ¿verdad? El tipo de apartamento es uno de los tipos de inmueble que más rotación tienen, como la parte comercial. Entonces, ya aquí tú comienzas, sin aún haber entrado en tu ciudad, a tener un resultado mucho más orientado, un resultado mucho más concreto de qué es lo que se está moviendo más en el mercado en este momento. Entonces, yo con esto no quiero decir que no vayas a vender casas, pero el 80% de tu tiempo, y esto es un valor que tienen que tener presente, deberías orientarlo a aquellos tipos de inmuebles y tipos de urbanizaciones que más estén vendiendo. Y el 20% podrías orientar de tu tiempo y tu esfuerzo a aquellas zonas que se están vendiendo menos, pero que pueden llegar a tener un potencial porque están construyendo, que pueden llegar a tener un potencial porque están bajando fuertemente de precio, e incluso porque las condiciones de mercado presentan posibilidades. Pero no puedo, por inferencia propia,
pensar que esas zonas que pueden llegar a tener un potencial van a tener mayor potencial a las zonas que ya te está diciendo o a los tipos de inmuebles que ya te está diciendo el propio sistema. Entonces, una vez que nosotros tenemos este primer dato, nosotros podemos personalizarlo. Vuelvo aquí atrás para que lo veamos. Yo ya puedo personalizarlo. Fíjate que aquí seleccioné estatus, pero si se dieron cuenta, en ningún momento seleccioné ciudad. Entonces, para poder seleccionar ciudad, yo voy a darle clic aquí. Lo que hemos hecho hasta ahorita, para hacer un breve resumen, hemos entrado en estadísticas, ahí hemos entrado en Market Trends o tendencias de mercado, y luego hemos entrado en Sales Statistic by Area. Una vez que entramos ahí, vamos a tener el rango de fechas, los tipos de propiedad y agrupación por ciudad, por estatus, por urbanización. Para este caso estamos averiguando estatus para poder tener la información de cuáles han sido los tipos de inmuebles más vendidos. Vamos a comenzar entonces con la parte residencial. Yo le di aquí filtrar utilizando un reporte, una búsqueda quick o rápido. He dado clic en residencial y fíjense que apenas le doy clic en ese reporte rápido o esa búsqueda rápida, ya me habilita las ubicaciones geográficas. Entonces aquí yo coloco, por ejemplo, fíjate tú, puedo colocar venta. No voy a tocar los estatus. Puedo colocar aquí distrito metropolitano. Puedo seleccionar Caracas. Podría seleccionar una urbanización específica para saber qué ha sucedido, pero para este caso, como lo que quiero averiguar es cómo fue el movimiento de los diferentes tipos de inmuebles en Caracas, entonces le voy a dar siguiente. Entonces, fíjate, en la parte residencial ya comienza a cargarme los resultados. ¿Verdad? Juan, pero no aparece lo comercial. Bueno, en vez de decirle residencial, le damos clic en comercial y podríamos obtener. Pero para el caso residencial, fíjate entonces que me muestra que en Caracas, fíjate aquí te dice Caracas para todos los tipos de propiedades. En el 2015, para Caracas, tuvimos 460 apartamentos. El precio promedio de venta fueron 54 millones. La mediana o precio intermedio que más encontramos dentro de esta estadística fue 26 millones. Y para el caso de Caracas se demoran 218 días en ser vendidos los inmuebles por diferentes condiciones, que si están tramitando crédito, etcétera, etcétera. Luego nos muestra que solo se vendieron 47 casas, 8 townhouse. Ahorita vamos a ver la parte comercial, pero ya aquí entonces tú puedes tener orientado a que definitivamente apartamentos, si se dan cuenta, sigue siendo el principal punto de venta. Juan, pero estos 54 millones de promedio en Caracas, evidentemente son todas las urbanizaciones. Evidentemente hay urbanizaciones más costosas, ya lo vamos a ver el precio promedio por zona, pero esto es simplemente un promedio general de Caracas. Así como teníamos ahorita un promedio general de Venezuela, creo que nos daba 26 millones, fíjate que ya entrando en Caracas nos dice que sí, que para el caso puntual de Caracas en apartamento, el promedio son 54. Y ahora, más adelante, que ya hagamos la estadística de las zonas más vendidas, pues vamos a ver que cada zona va a tener su precio promedio particular. Entonces, vamos a regresar y en vez de utilizar el reporte residencial, vamos a utilizar, en este caso, el reporte comercial para completar los tipos de inmuebles. Aquí voy a colocar Caracas. Puedo colocar venta, alquiler. Vamos a darle siguiente. Entonces, fíjate que teníamos 460 apartamentos y tenemos en el área comercial 192 inmuebles comerciales. Teníamos 42 casas, o sea que casi que tenemos el mismo orden para Caracas. Apartamentos, la parte comercial, tipos de inmueble comercial y luego las casas.
ese debería ser el orden de tus esfuerzos, hacia donde vayas orientando tus esfuerzos. O sea, si tú sabes que lo más vendido son las casas, pues tendremos que ponernos a trabajar, perdón, si son los apartamentos, pues tendremos que darle mucho más esfuerzo a los apartamentos que dárselo exclusivamente a las casas, ¿verdad? No con esto quiero decir que no vendan casas o no, que no capten casas, no, sí se venden, pero si para el caso de Caracas somos 400 franquiciados y solo se vendieron 42, pues la estadística de un año, ¿cuántas casas le corresponden a cada franquiciado para poder lograr ser vendidas? Casi que solo el 10% del total de franquiciados. O sea que realmente tenemos que orientar nuestros esfuerzos a que esas zonas y esos tipos de inmuebles más vendidos sean como la prioridad. Entonces vamos a seguir. Fíjate que hasta aquí lo que hemos averiguado, para hacer un breve resumen, entramos en estadísticas, entramos en Market Trends, Sales Statistic by Area, que es la última opción. Y hasta ahorita lo que hemos trabajado sería el averiguar qué tipo de inmueble es el que más se ha vendido. Nosotros también voy a desmarcar aquí el filtro, simplemente voy a usar aquí el agrupar por ciudad, ¿verdad? Y entonces voy a seleccionar solo apartamento, ya como sé que es en Venezuela el tipo de inmueble más vendido, pues vamos a ver cuántos apartamentos se vendieron por ciudad. En este caso sigue siendo una estadística general, o sea, no es una estadística específica para una sola ciudad, sino la vamos a ver como una estadística general. Seleccionamos apartamento, ciudad y le decimos siguiente. Entonces, fíjate que cuando entramos en este resultado nos muestra que, volvemos a los resultados anteriores, que para el caso de todo Venezuela se vendieron 1.357, esos fueron más casi 2.700 puntas, perdón, y fíjate que vuelve a aparecer nuestro precio promedio en todo Venezuela para apartamentos de 25 millones. Ya cuando entras en una ciudad específica te darás cuenta que cambia el precio. Entonces fíjate que vamos bajando, nos muestra todas las ciudades. Aquí tenemos Barquisimeto, por ejemplo, cerró 30 apartamentos, o sea, 60 puntas, y el precio promedio de apartamentos fueron 17 millones. Cabudare, 7, 8 en Cagua. Caracas, tenemos aquí una estadística un poco más baja, 44.958, por lo que solo estamos incluyendo tanto alquileres como ventas, no estamos haciendo el separado, sino simplemente el general, pero nos muestra que fueron 555 unidades de Caracas, en Catelamar 10, por ejemplo, en Ciudad Bolívar 17. Vamos a tener por aquí en Guarena 50, en Catire 21. Fíjate que llegamos a Maracaibo, 183 apartamentos en Maracaibo, en Maracay 55. En Naguanagua 52, San Diego 33, Caraballeda 34, Punto Fijo 22, Tucacas 12 millones de promedio, Valencia 13 millones de promedio. Entonces cuando te vas fijando, nos muestra cuántas unidades fueron vendidas por cada ciudad. Yo voy a hacer aquí un back. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, casa y comparar. Dejamos otra vez ciudad y comparar. Me muestra las 458 unidades vendidas en Venezuela, un promedio de 26. Entonces, fíjate que Barquisimeto tiene 26 casas vendidas. Probablemente en Barquisimeto se vendan más casas que apartamentos. Por eso es que te toca, según tu localización, ir tomando esas inferencias. Para el caso de Caracas, 56. Nosotros podemos ir viendo, vamos a ir a Maracaibo. Por ejemplo, Valencia fueron 31. Y tenemos, para el caso de Maracaibo, 52. Entonces, en general,
la estadística para Venezuela nos dice, nuevamente lo repito, que lo más vendido son los apartamentos, seguido por los inmuebles de índole comercial y luego las casas. Los otros no es que nos sirvan, sino que tus esfuerzos no deberían estar en un 100% orientados en esos tipos de inmuebles que han sido menos vendidos. Entonces ahora regresamos nuevamente a nuestra estadística. Entonces ya vimos que con ciudad vamos a saber la cantidad de inmuebles que se venden por tipo, o sea, por apartamento, por casa, en cada ciudad. Luego tenemos el estatus que nos permitió averiguar, tanto en Venezuela como por ciudad, qué tipo de inmueble es el que más se está vendiendo. Si yo selecciono estatus, obviamente desde aquí no puedo colocar Caracas, o no puedo colocar Valencia, o no puedo colocar Maracaibo, pues simplemente le digo filtrar por reporte y ahí podría colocarle los datos de la zona que queremos ver. Y entonces ahora vamos a llegar a una de las preguntas más importantes, que sería ¿qué urbanizaciones son las más vendidas en tu ciudad? Para eso entonces vamos a seleccionar aquí en Group By urbanización. Si estás en otro país, si estás en Colombia, seleccionarás barrios, si estás en Panamá, sector, o pues como se llame en cada uno de los sitios donde te encuentres. Para nuestro caso será urbanización. Si yo en este caso le digo, por ejemplo, urbanización y marco apartamento, que es lo más vendido, y le doy siguiente, fíjate que me muestra todas las urbanizaciones en Venezuela, donde tuvimos ventas de apartamentos el año pasado. Obviamente tú vas a darte cuenta que hay muchas que están en cero. Él nos muestra todas las urbanizaciones siempre. Y desde aquí nosotros podemos llegar a tener todo mezclado, pero ya más o menos tú puedes ir viendo los resultados en cada una de las urbanizaciones a nivel de Venezuela. Juan, pero no me interesa tener toda la información de Venezuela, sino quiero específicamente saber cuáles han sido las urbanizaciones más vendidas en el último año en Caracas. Entonces, básicamente, lo que hacemos es regresamos, seleccionamos urbanización, apartamento, en un rango de un año, y aquí yo le digo filtrar por selecciono residencial porque estamos hablando de apartamento. Si estuviera hablando de comercial, pues seleccionan comercial para saber cuáles son las zonas comerciales que más se están moviendo en tu ciudad. Selecciono residencial, le doy siguiente. Aquí en tipo de propiedad, apartamento. ¿Quieres saber solo las ventas? Entonces seleccionamos las ventas. No tocamos el estatus. Estado vamos a seleccionar para este caso Caracas. Y vamos a darle siguiente. Si tú quieres averiguar específicamente una sola zona, tú marcarías directamente la urbanización. En nuestro caso, como vamos a ver todo el overview de las urbanizaciones de Caracas, le vamos a dar siguiente. Entonces Flex comienza a cargar los resultados. Y una de las preguntas que van a saltar es, pero Juan, nos siguen apareciendo todas las urbanizaciones de Venezuela. Es correcto, pero si se fijan, nos van a aparecer en cero. Solo nos van a marcar las urbanizaciones más vendidas en Caracas, específicamente. ¿Sí? Nos va a tener la información. Este tal vez sea el paso, no llamemos más difícil, pero va a ser el paso que nos toque llevar para poder descartar todas esas urbanizaciones en cero. Y básicamente es tomar todo este listado, lo seleccionamos, vamos hasta el final, selecciono todas esas urbanizaciones. Fíjense que donde tenemos información es solo en Caracas, o sea, ya tenemos la información solo en Caracas. Selecciono todas las urbanizaciones. Y una vez que las he seleccionado, las copio, las pego en un Excel o en cualquier hoja de cálculo que tú manejes y le vas a decir ordenar por el número de, vamos a subir aquí para que lo vean, el número de unidades
Básicamente copias todo el grupo de urbanizaciones, copias todo el número de urbanizaciones, lo pegas en una hoja de Excel y dentro de esa hoja de Excel le dices organizar por la cantidad de unidades y te va a mostrar de mayor a menor cuáles fueron las urbanizaciones más vendidas en tu ciudad, la que obviamente has seleccionado. Pero fíjate que si vamos viendo, me dice que en Alta Florida solo se vendió 1, en Altamira se vendieron 3, vemos los precios promedio 200 millones, pero mientras que en de Alta Florida solo fue 1. Vamos bajando, vamos viendo, vamos a ver si por aquí tenemos uno a mano. Tenemos 3 en Bellomonte, 12 en Boleita Sur, que ya viene siendo representativo y costó 77 millones de promedio. Si se fijan, cada urbanización va teniendo su propio precio. Campo Claro, una sola. Caricuao, 5. 2 en Chacao. 11 en Colinas de Bellomonte. Fíjate que tiene más ventas que la propia Bellomonte. Y tenemos un precio promedio de 146 millones. O sea que han sido inmuebles más costosos. 2 en Colinas de la Tahona. Tenemos el Cigarral. 6 en el Llanito. 6 en el Marqués. 11 en el Paraíso. 3 en el Recreo. 10 en el Rosal. Precio promedio 86 millones. El Valle. Huaycay. Realmente una de las zonas que más se vende es La Boyera. También tenemos 9 cierres. La Urbina, La Tahona, 7. Vamos a ir aquí a Macaracuay, que generalmente suele tener muchos. Tenemos en Manzanares 7, tenemos 13 cierres, un precio promedio, como lo vemos aquí, de 66 millones. Macaracuay 16, entonces es una zona muy vendida, 30 millones promedio. Y hay que aclarar algo, esto debe partir de la siguiente forma, o sea, después de que has seleccionado tu ciudad, tú puedes obviar todas estas que quedaron en ceros y pegarlo en un Excel y decirle ordenar datos y de mayor a menor para que solo te queden las urbanizaciones que más se vendieron organizadas de mayor a menor o las urbanizaciones que fueron más salideras en tu lugar. Con esta estadística que tú puedes hacer, por ejemplo, esto es un año, tú puedes hacerlo a 3 años y ver qué resultados te da 3 años y luego hacerlo a 10 años o a un mes y tú vas viendo cuáles han sido las tendencias o las urbanizaciones que por tendencia más se han venido vendiendo. Pero repito, para poder llegar a hacerlo por ciudad específico es muy importante que marques filtrar el reporte por el Quick Search para que puedas seleccionar ahí residencial, luego decirle apartamento, venta. Yo no te sugiero que dejes venta y alquiler porque si se han hecho alquileres, obviamente los precios van a ser menores y vas a promediar uno mucho más bajo. No coloques el estatus, vas a colocar la ubicación. Vamos a volver a hacer aquí rápido. Y obviamente estos resultados que te entregan te van a dar unos precios. Fíjate que Caracas nos muestra 54 millones. Como tendencia, es muy difícil poder llegar a un solo precio. Decir, oye, vas a orientarte en este precio por lo que tenemos una alta inflación en Venezuela en el último año. Para economías un poco más estables a nivel de inflación, como Panamá, sí puedes llegar a tener una tendencia de precio mucho más cercana. Cada zona, vuelvo y repito, tiene un promedio de precios diferentes. Yo no puedo esperar, por ejemplo, que en La Tahona consiga inmuebles de 54 millones, que es el precio promedio de Caracas. Pero ese precio que nos da 54 millones, es importante que ustedes comiencen a orientar sus captaciones en un 20% por debajo y un 20% por encima.
Eso significa que más o menos yo comenzaría a orientar y un poquito más. Comenzaría para el caso de Caracas o para el caso de Venezuela, donde tenemos mucha inflación, y en este caso, que es el ejemplo con Caracas, yo orientaría desde 45 millones hasta 60, 70 millones, incluso más, a nivel general mi búsqueda. O sea, comenzaría a darle prioridad. Ese es el valor al que comenzaría a darle una prioridad. Obviamente, si una de las zonas, tomando las zonas, haciéndolo por zonas, me dice que en Macaracuay, en el Llanito y en Bellomonte lo más vendido por zona pues tiene su propio valor, pues a cada valor por zona tú le das un rango de movimiento, porque evidentemente esta estadística tiene un año, y si hace un año en La Bollera se vendían inmuebles, por decir cualquier número, en 60 millones, pues hoy 2016 esos 60 millones ya se hayan transformado en 80 millones o en 90 millones. Entonces tiene siempre que a cada zona darle un margen de movimiento, pero un margen de movimiento que tenga un sentido lógico. ¿A qué me refiero? Si una zona, por ejemplo el Cafetal, te dice que lo que más se está vendiendo en el Cafetal es entre, no sé, 50 millones, pues yo no puedo comenzar a buscar inmuebles de 300 millones pensando que esa es una tendencia lógica. La idea es que con estas tendencias de precio, sobre todo de precio, ustedes puedan manejar un movimiento. Si son mercados más estables, pues ustedes no van a conseguir unos crecimientos de precio gigantes, sino van a conseguir unos precios mucho más acordes a una inflación mucho menor. Pero en Venezuela, donde tenemos una altísima inflación, nos toca tener un margen de movimiento lógico y obviamente con un sentido común que nos permita orientarnos, que sea en ese segmento de precio. Yo personalmente creo, por ejemplo, que a nivel de precio, este año las oportunidades estarán entre los 46 millones y hasta 70, 75 millones se van a mover muy bien estos primeros meses del año. Entonces, si tú comienzas a tener captaciones en ese rango de precios, van a ser altamente rotadas, ¿verdad? Van a ser altamente vendidas. Y luego tendría entonces, Juan, pero ¿en qué zonas podríamos conseguir este rango? Ese sería tu guía general, o sea, sería como tu proceso general, orientarte a ese segmento. Obviamente, ese margen se reduce muchísimo, vuelvo y repito, cuando los mercados son mucho más estables. Entonces, la idea con el precio es que tú puedas tener un segmento en que moverte. Si estamos hablando puntualmente de una urbanización donde después de ordenar los datos te diste cuenta que es la más vendida, ¿verdad? Es donde más estamos vendiendo. Entonces, tú tienes que hacer ese movimiento. Por ejemplo, si habláramos que en Macaracuay fue la zona más vendida el año pasado y los precios de Macaracuay están, por decir un número, están en 60 millones, pues yo tendría que darle un margen de movimiento a esos 60 millones que podrían estar entre los fácilmente 48 millones hasta los 70, 78 millones, que ese sería el norte de mis captaciones, el norte de la zona. Entonces comenzaría a buscar inmuebles en esos precios. La rotación de los inmuebles, al igual que los diferentes productos, está segmentada según el precio. Ese sigue siendo un factor decisivo para poder llegar a optar por una decisión. O sea, un inmueble de $1 millón, pues no se vende de la misma forma que un inmueble de $100,000. O sea, si tenemos para el caso, por ejemplo, de Panamá, que los inmuebles que más se vendieron están entre 120,000 y $150,000, pues la rotación de ese tipo de captaciones es mucho mayor, mucho más rápida a los inmuebles de $1 millón. Probablemente de $1 millón hayamos vendido 3, pero entre 100 y $150,000 hayamos vendido, no sé, 60 inmuebles, por decir un número. Entonces, obviamente, nosotros podemos tener esa captación de $1 millón, pero nuestro esfuerzo estará orientado a lo que más se esté moviendo dentro de los segmentos de esas tendencias del mercado, hacia donde tengamos que orientarnos. Con esto, básicamente, nosotros podremos tener un mejor enfoque y como les decía desde el comienzo, nosotros ya comenzamos a ver una tendencia que se irá trazando a medida que hagas estadísticas a mayor tiempo.
Pero si tú ya has hecho una estadística a 5 años, a 2 años, a 3 años, pues tú ya puedes crear tu market area de esas zonas que siempre salen ahí, ¿no? Entonces vamos a pensar, mira, en Caracas siempre aparecen en las estadísticas como zonas más vendidas el Cafetal, Macaracuay y Colinas de Bellomonte. Entonces hiciste tu estadística en varios años y siempre las encontraste. Entonces, mi recomendación, crea una zona de mercado para esas 3 urbanizaciones. Lo puedes hacer individualmente, lo puedes hacer en grupo, pero siempre mantenerlas presentes, porque ese movimiento en esas zonas es lo que te va a permitir a ti tener un mayor resultado en tu promoción, o sea, los inmuebles que vendas, te va a permitir tener un mayor resultado en tus captaciones, porque vas a poder orientar tus captaciones hacia esas zonas y siempre manteniendo el punto objetivo, el punto orientado, ¿no? Por ejemplo, si mi estadística me dice que en Caracas, en promedio en el 2015 se vendieron 54 millones para todo Caracas en apartamento, pues yo tendría que revisar en mi cartera de inmuebles cómo fue los resultados para Caracas y mis captaciones activas en Caracas en promedio en ese segmento de tiempo. Entonces, si por ejemplo tengo 100 inmuebles en mis captaciones en Caracas, pero el precio promedio es de 700 millardos, pues estoy un poco lejos de lo que fue la realidad del mercado y probablemente el no tener inmuebles en esos segmentos que fueron los más cerrados me lleven a no tener unos buenos resultados. Entonces, con esto la invitación es un primer proceso de acercarnos a estas estadísticas. La tarea que tienes que hacer como sugerencia es que comiences a trabajar con esa estadística, a revisar cuáles fueron las zonas, hazlo a un mes, hazlo en lo que va el 2016, por ejemplo, luego hazlo en todo el 2015, luego hazlo en 3 años, luego hazlo a 5 años y ve revisando qué ha sucedido con tus zonas de mercado para que entonces tú puedas comenzar a tener un mejor norte de lo que está sucediendo y esto te va a comenzar a dar un resultado productivo en cuanto a que cada esfuerzo que inviertas en conseguir captaciones, cada esfuerzo, cada vez que vayas a publicar te preguntes, oye, ¿qué tanto resultado ha tenido esta zona, esta urbanización en los últimos años? Y si tú comienzas a orientar a pensar, oye, en este precio, ¿será que esto sí se está vendiendo en esa zona o no se está vendiendo? Y te lleva a cuestionar, y ese cuestionarte te lleva luego entonces a decir, oye, definitivamente, mira, he hecho 20 captaciones, un súper trabajo, los propietarios siempre me toca mantenerlos al tanto y al día en toda la información, pero no consigo un resultado económico, ¿verdad? Entonces, eso te va a permitir a ti tener un mejor resultado en tu negocio. Y fíjate que cuando nosotros tenemos tantos inmuebles activos, por ejemplo, para el caso de Venezuela, 15,000, la pregunta de oro que uno debe hacerse es inmuebles desde el año 2002, inmuebles desde el año 2004, 2005, 2006, 2007, inmuebles desde el 2008, que tienen más de 10 años en el sistema sin ser comercializados y que todavía no son vendidos. ¿Qué hubiera pasado con todos esos inmuebles que tienen tanto tiempo en el sistema si el captador antes de meterlos hubiera evaluado cómo se estaba comportando esa zona y más aún hubiera evaluado si los inmuebles se encontraban en precio en mercado? Pues que el esfuerzo de toda esta gente que tiene inmuebles con 10 años, con 17 años inclusive, con 14 años, 15 años, 13 años, 10 años, 9 años, que han sido propietarios que durante todo ese tiempo te han estado llamando, que inclusive dicen que tú no has hecho nada para vender ese inmueble. ¿Será que si tú hubieras dado un no a esta captación en ese momento y ese propietario se hubiera dado cuenta de que definitivamente algo fallaba porque su inmueble tanto tiempo no ha sido vendido, o si al momento de iniciar ese inmueble en el sistema te hubieras enfocado en esas dos preguntas de oro, cuándo quiere vender y en cuánto,
De pronto todo este trabajo de todos estos inmuebles que tienen tantos años en el sistema se podrían ver reflejados en zonas con mejor nivel de ventas, con una estadística mucho más concreta, porque al final todos estos inmuebles que están ahí y que van pasando el tiempo y no logran ser vendidos, es tu trabajo y al final terminan siendo flechas que tiraste y que no tuvieron un norte fijo que se llama estadísticas. Entonces, la invitación nuevamente es: orienta tu trabajo, orienta tu negocio. Si estás iniciando en Renta House, este es el primer punto de partida. No salgas a tirar flechas al mercado, sal a tirar realmente puntería en esas flechas. Oriéntate y vas a ver que vas a conseguir diferentes tipos de resultados. Vas a conseguir estar conectado a la realidad del mercado, qué está sucediendo al mercado, porque yo no veo un negocio exitoso cuando le das la espalda a lo que se está vendiendo más. No veo un negocio exitoso cuando tus clientes no son asesorados en lo que está sucediendo en ese mercado. Entonces, con este es nuestro primer curso. Quiero agradecerles a todos. Ya hemos pasado casi 1 hora y media, 1 hora y 40 con todos ustedes. Estaremos desarrollando más estadísticas, más temas. Estaremos conociendo poco a poco Flex. Obviamente esto nos irá permitiendo ir conociendo más esta magnífica herramienta de productividad inmobiliaria que tenemos en Renta House, y obviamente nos va a permitir ir mejorando nuestras estrategias, nuestras herramientas. Nuestros próximos cursos estarán también orientados a la herramienta Flex para dispositivos móviles, como lo son el iOS y el Android, para que puedas sacarle un mejor provecho, y si de pronto en Venezuela, que a veces se presentan esos casos con el internet, tiene alguna falla, pues podamos sacarlo. Entonces estaremos enviando una próxima invitación. Espero que todos lo hayan disfrutado. Tenemos una muy buena presencia, y bueno, cualquier duda tienen mi correo jcrodriguez@rentahouse.org, donde podrán solventar esas dudas de las estadísticas que vimos hoy. Recuerden tener su herramienta de monitoreo, la zona de mercado. Esas zonas no le den la espalda, comiencen a orientarse y saber qué está pasando en estas zonas, ¿vale? Muchas gracias y buenas noches a todos los franquiciados.